Bueno, vamos a empezar con el laboratorio número 4, movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado, ¿no? MRU, B, ¿no? Variado. Mejor. Bueno, a ver, el objetivo del día de hoy es estudiar cuantitativamente el movimiento uniforme acelerado de un carril, ¿ya? Estudiar el concepto de aceleración y la ley de recorridos en el tiempo. Para ello vamos a hablar un poco de la velocidad constante, velocidad variable, instantánea, promedio, aceleración y la fórmula cinemática. Bien. Vamos a hablar un pequeñito tema también aparte que también me gusta, es velocidad en la naturaleza. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar un poquito hablando con la velocidad en la naturaleza. Esto era normalmente el tema del MRU, pero lo vamos a hablar acá. Bueno, mi lápiz. Bien. A ver, ya saben, cualquier participación es puntos. Bien. Los puntos, cuando ustedes vayan a entregar su trabajo, me dicen ahí en el comentario, Eric me puso puntos, ya para que yo me acuerde y lo anote. Bien. Bueno. A ver, ¿alguien me puede dar, me levanta la manito, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Ya? A ver, mientras tanto diremos, ¿qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel movimiento que va con la misma velocidad, ¿no? Vamos a dar primero con el movimiento rectilíneo uniforme variable, ¿ya? Tiene una misma velocidad del MRU. ¿Bien? Y después tenemos el MRU-B, ¿no? Variado, significa que empieza despacio, con una velocidad cero, y empieza a acelerar. A ver, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de MRV, de movimiento rectilíneo uniforme variado? Que hay en la naturaleza, obviamente. Un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, la verdad. Un automóvil, ¿no? Que viaja a una velocidad variada. El viento, una persona corriendo. De hecho, casi todo lo que vayan a ver tiene un movimiento rectilíneo uniforme variable. Bueno, se podría decir que tiene una velocidad variable, no diría que tenga la misma aceleración, pero tiene una velocidad variable, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el auto, que si bien está moviéndose, ya hay ligeros momentos donde, si ustedes se fijan, va a bajar la velocidad, va a subir, aunque sea medio imperceptible, esto va a pasar. ¿Eh? El río, todo tiene una velocidad variable, ¿no? Siempre va cambiando con el tiempo y con la posición. De hecho, a eso viene esta parte de aquí, el MRU. El MRU, ¿ya? Solamente es hipotético, ¿ya? En realidad, esto no existe dentro de la naturaleza, porque no hay nada que tenga una velocidad constante realmente. Solamente en algunos casos se puede simular en los laboratorios, pero con mucha dedicación, ¿no? Aunque se podría decir que una de las únicas cosas que tiene movimiento rectilíneo uniforme, cuya velocidad constante vendría a ser la luz, ¿verdad? La luz es lo único constante, ¿no? Que decimos, según la ley de la relatividad especial, la luz es la única cosa que es constante en el universo, ¿ya? Por lo tanto, se podría decir que es lo único que tiene en MRU. Obviamente nosotros lo utilizamos en ejemplos, en problemitas, ¿no? Pero un ciclista nunca va a ir a 5 metros
a 20 kilómetros por hora de manera así, con la misma velocidad todo el tiempo. Es, 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 es imposible, ¿no? Bajo las leyes. Incluso si llegara a controlar su velocidad por culpa de la teoría de la relatividad especial, bueno, la relatividad, para un observador, tendría una velocidad diferente, entonces no es constante. Entonces aquí se conserva el 99.9999% de los casos. Y la luz es el único caso de movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Por eso es que es mucho más importante. Obviamente tampoco en la naturaleza podemos decir que van a tener una aceleración constante, ¿no? Porque el MRV trabaja con una aceleración constante también, ¿no? Decimos que la aceleración es de 5 metros sobre segundo cuadrado, pero tampoco es que esto pase en la naturaleza, pero ya es un poquito más por la rama. ¿Ya? Vamos a ver todo con respecto al movimiento, a la velocidad. Velocidad constante y velocidad variable. La velocidad constante solo tiene la luz y velocidad variable todos los demás casos que existen. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es si nos vamos a algo más técnico, la velocidad vendría a ser la derivada, la variación, bueno, la derivada sería la derivada, a ver, la derivada ¿verdad? Estamos hablando de, ya, a ver. La velocidad es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo, ¿no? De la distancia. La derivada de la distancia con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar con respecto al tiempo. ¿Ya? A ver, vamos a poner, si nos vamos a algo menos técnico, la velocidad es la rapidez. Acuérdense, es la rapidez con la cual un móvil, un elemento, se mueve desde el punto A hasta el punto B. ¿Bien? Es la rapidez. Yo me muevo del punto A en el punto B en un tiempo T. A ver, un ratito, perdón. Perdón, ya, ahí está. Bien. Entonces tenemos el concepto de velocidad. Aquí están los pitbull, aquí la verdad no van a disculpar. Ya, perdón. El primer concepto de velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. ¿Y qué quiere decirnos esto en español, Eric? Bueno,
Cuando nosotros hablamos de una derivada, ¿ya? Significa que hablamos de una recta. Una derivada siempre es una recta que va desde un punto A hasta un punto B. Bien, nosotros sabemos que la rapidez, que la velocidad, acabamos de hablar, no es constante, ¿verdad? Es variable. Y por lo tanto dibuja este tipo de línea. A ver, ustedes están en su casa. Esta es velocidad y este es el tiempo. Empiezan estando en su casa y se levantan. Bueno, están ahí durmiendo, están echados, media hora se tiran ahí, entonces no se mueven. Después se cambian y generan una velocidad ahí. Y después vuelven a estar tranquilos, se dan cuenta que están tarde, toman el micro, obviamente en el micro van a tener una mayor velocidad. Aquí en este punto toman, está un semáforo, para, después vuelve más rápido, todo eso, después se van corriendo y se dan cuenta de que la velocidad no ha sido constante desde mi casa hasta la universidad. ¿Ya? La velocidad no ha sido constante. Y esto siempre pasa. Cuando nosotros hablamos de la velocidad con la derivada, yo genero una recta así. ¿Ya? No me importa lo demás. Yo hago una recta que pase por los dos puntos. Y digo, esta es mi velocidad. ¿Ya? Por eso es que se llama la derivada de la distancia con respecto al tiempo. No me importa la diferencia de distancia. Yo derivo con respecto al tiempo y genero una recta. Y por eso que tenemos una velocidad así. Una velocidad, se podría decir, estándar. Otro término vendría a ser velocidad constante. Bueno, es la que ya más conocemos del tema de MRU. Es aquella que, si lo ponemos nosotros en un gráfico, se vería así. Tenemos el plano cartesiano, velocidad versus tiempo. Y la velocidad constante sería así. ¿Ya? Es la misma velocidad con respecto al tiempo. No hay cambio, no sugieren cambio. Una velocidad variable es aquella que varía con el tiempo. Esto es lo que vimos hace ratito, ¿no ves? Tenemos esto de aquí y como ven, no siempre va recto. De hecho, hay momentos donde estamos más rápido, más lento, sube, baja. Y todo lo demás. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea ya es un concepto mucho más, mucho más complejo, ¿ya? La velocidad instantánea, ¿ya? Es la que nos dice, tenemos, esta es la velocidad, ¿cuál es la velocidad en este punto exacto? ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad en este punto? No me importa esto, no me importa esto, ni de dónde comencé, ni nada. Me está diciendo exactamente en ese punto cuál es mi velocidad. Y ya saben que o sea, estamos marcando un punto en una función. Si ustedes se acuerdan un poquito de cálculo, sabemos que una función está compuesta por números infinitesimales de puntos. Entonces no podemos determinar un instante real. ¿Ya? Porque obviamente, como es, podemos decir, ¿en qué segundo? En el segundo 1, ya, pero en el segundo 1 existen 1000 milisegundos. Hay en el milisegundo 2. No, pero dentro de ese milisegundo existen 1000 microsegundos. Y entonces, ¿en qué momento yo me paro? Ya es por eso es que la velocidad instantánea no se lo puede calcular, sino se lo puede estudiar por medio de un límite. La velocidad instantánea es igual al límite cuando el tiempo se acerca al tiempo determinado. En este caso, digamos, yo le quiero decir en el segundo 1, ¿ya? De la distancia con respecto al tiempo. Ya, un concepto nada más, no es algo que vaya a venir en el examen, pero
es interesante ver cómo se transforman las diferentes velocidades. ¿Ya? La velocidad promedio es un poquito parecida y de hecho puede asemejarse muchas veces al término de velocidad real. Esta tendría que ser una velocidad real, ¿no? La derivada con respecto al tiempo. Y es que en esto yo saco el promedio. Yo digo, tengo una velocidad acá y tengo una velocidad aquí. Yo la sumo y lo divido entre dos. Yo saco simplemente el promedio. ¿Eh? No me importa lo que ha habido acá, ni lo que hay acá, si aquí viene un bajón, no. A mí lo que me importa es el promedio. ¿Ya? Y de hecho, esta es una de las más utilizadas, la velocidad promedio. Y la van a utilizar bastante. ¿Ya? Estos de aquí obviamente son para conocer tipos de velocidades, pero este vendría a ser la más importante, velocidad promedio. Se dibuja una B y se dibuja un palito encima. ¿Qué es la aceleración? La aceleración la podemos medir con la velocidad final menos la velocidad inicial en el tiempo que duró. Entonces, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Si anteriormente dijimos que la velocidad es la variación de la distancia con respecto al tiempo, ¿ya? Esto de acá lo volvemos a derivar, ¿no? La aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Como ven, aquí tenemos doble tiempo, por lo tanto, tenemos una D y tiempo por tiempo. Es por eso que su medición es metros sobre segundo al cuadrado. Bueno. Este de aquí son, sabemos que tenemos las fórmulas de la cinemática. Ya las sabemos bastante bien. Por ejemplo, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y vemos cómo sale esta fórmula del concepto que teníamos acá, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. Cuando el tiempo inicial es igual a 0, queda así. Y finalmente despejamos la velocidad final y nos sale velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Bien. Para la siguiente ecuación también tiene su propia ciencia. Tomamos nuevamente la misma fórmula de la aceleración que tomamos en un principio, ¿ya? Pero en este caso nosotros decimos que en vez de la velocidad, aquí, tomamos la velocidad promedio, que es la que vimos anteriormente, ¿verdad? Sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? De la formulita de la cinemática. Distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo, pero esta distancia para nosotros va a ser la distancia promedio. Va a perder la velocidad promedio, por lo tanto es velocidad final más velocidad inicial dividido 2 sobre el tiempo. Sería 2 términos. Lo cual me quedaría así. Pero sé que mi tiempo final lo puedo expresar, ¿ya? De esta manera. Velocidad final, perdón.
Tengo velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Y aquí, perdón, este T iba arriba, ¿no? Por el tiempo. Y velocidad final, yo lo reemplazo por este de aquí. Y me da todo esto, ¿no? Si yo lo... Aquí serían 2 velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Ya? Ingreso esta T acá, queda así. Y despejo la distancia. Bueno, al final la distancia queda igual, ¿no? Y ahí es donde viene la formulita de velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Después tenemos de la ecuación de la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Tenemos lo mismo que hicimos hasta acá. ¿Ya? Pero esta vez a la velocidad final, ¿ya? La vamos, si bien a despejar esta parte, en realidad lo que vamos a despejar es el tiempo. ¿Ya? En esta parte, en el anterior, nosotros reemplazamos la velocidad final, ya por su valor de este. En este caso, despejamos el tiempo y eso lo vamos a poner aquí en vez de esta T. Y queda así, se simplifica y queda que velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 aceleración por la distancia. Y aquí tenemos resumen de las formulitas que hemos sacado. Bien. Bueno. Esos son los temas que entran en el fundamento teórico. Ya saben desarrollar cada uno de los puntos, ayudándose de esto o explicando algo que yo ya he dicho, ¿no? Tenemos la aceleración, velocidad promedio, instantánea, variable, velocidad constante, la velocidad y la velocidad de la naturaleza. ¿Bien? Posteriormente, después de eso, hacen este esquemita, los materiales, nos ponen esto es lo que tendríamos que hacer si estuviéramos en presencial. Nosotros tenemos un carril de MRU, en el cual nosotros simulamos un movimiento rectilíneo uniforme variado. Tenemos un pequeño carrilcito que se mueve, un carrito que se mueve por el carril. ¿Ya? Nosotros tendríamos que medir la distancia entre estos dos puntos que ven acá. Bien. Yo tengo aquí un móvil, ¿no? Este es el que se traslada. Tenemos el carril que simula el movimiento rectilíneo uniforme variado. Tengo dos contactos. ¿Qué es lo que pasaría? Nosotros iniciamos con el carrito acá que tiene esta banderita, si se dan cuenta, que empieza a moverse. En el momento en el que toca aquí el contacto, empieza a contar aquí los segundos. Se va moviendo por esta distancia y en el momento que toque este contacto aquí, se detiene el cronómetro. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la distancia recorrida y tendríamos el tiempo que se demoró en pasar de un lado a otro. Distancia sobre tiempo, nosotros podemos calcular la velocidad, ¿verdad? Y con la velocidad, la distancia y el tiempo, podemos calcular la aceleración. Bueno, esto es simplemente escribir los materiales y posteriormente dibujar este pequeño esquema.
¿Ya? Tal cual es. Experiencia. A ver, esto lo vamos a hacer un poco, más o menos, vamos a hacer dos, ya para que lo hagamos. Para nosotros tener poder hacer la experiencia, yo les voy a dar el link a este simulador. Bien. Se les va a dar el link a este simulador. Normalmente está aquí en 1. Yo quiero que lo muevan a 2. Yo sé que la aceleración la sabemos en 2, pero quiero ver más o menos cómo es que varía. Así que para eso, notan que aquí yo les voy a dar la distancia. 15, 10, 20 y 25. Ustedes lo único que tienen que hacer es, ya les dije, mover la aceleración a 2 e iniciar. Y van a ver cómo la distancia y el espacio va moviéndose, ¿verdad? Y en el momento en que llegue a 15, yo lo voy a detener. Ahí está. Yo sé que me pasó un poquito, pero bueno, ya es el pulso, no hay problema. Y el tiempo lo vamos a anotar. 3,92. 3,92. Vamos a repetir el experimento con 10, 20 y 25, ¿no? Esta vez con 10. Ya. A ver, lo más. Bueno, ahí será. 3,25. Perfecto. Entonces yo voy anotando los tiempos de cada una de las experiencias con distancia 15, 20, 10, 20 y 25. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a tomar, tenemos tres fórmulas de la cinemática, ¿no? Velocidad inicial es igual a la velocidad, perdón. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué datos yo tengo? Tengo el distancia y el tiempo, ¿verdad? Obviamente también tengo la velocidad inicial porque la velocidad inicial siempre es 0. Entonces yo voy a buscar la fórmula que me pueda ayudar a despejar la aceleración más fácil. Por ejemplo, aquí yo tengo velocidad inicial y tiempo. Perfecto. Podría sacar, bueno, pero necesito la aceleración. Tengo dos incógnitas, entonces no puedo trabajar con esto. En esto pasa lo mismo, ¿no? Tengo dos incógnitas. Aquí tengo la distancia, tengo la velocidad inicial, no tengo la aceleración y sí tengo el tiempo. Ah, entonces yo lo puedo sacar de esta fórmula de aquí. ¿Qué va a pasar? Tenemos distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad es 0, todo esto es 0, ¿no? 0 por t, por lo que querrá, va a dar 0. La distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo único que me queda es despejar la aceleración. La aceleración es igual a 2 distancias dividido tiempo al cuadrado. ¿Ya? De hecho, esta de aquí es la que voy a poner acá para que ustedes se guíen. Esta va a ser la fórmula de la aceleración. Yo con eso voy a poder calcular la aceleración en estos lados. Tenemos 2 por distancia que es 15. 2, bueno, 2 por 15 es 30. 30 dividido tiempo al cuadrado, y el tiempo es 3,92 al cuadrado. Y esto me da 1,95.
Ah, perfecto. Entonces va por ahí. Hagamos lo mismo con el otro. 20, que es distancia por 2. 10 por 2 es 10, es 20, dividido tiempo, que es 3.25 al cuadrado. Da 1.89, ¿no? Perfecto. Ya tengo el tiempo y de estos dos me faltarían de estos dos más, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a hacer es un poco de teoría de errores. Por eso quiero que lo hagan a mano, la parte del tiempo de la aceleración. Del tiempo, y con este tiempo hagan la aceleración, porque quiero que practiquemos un poco de teoría de errores también. ¿Bien? En este caso, yo tengo que buscar la aceleración promedio. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Voy a sumar las 4 aceleraciones y lo voy a dividir entre 4, ¿verdad? Y ahí tendría una aceleración promedio que va a ser para todas. De ahí voy a encontrar el error absoluto. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio con estos dos. ¿Bien? 1.95 más 1.89 dividido 2. Me da 1.92. Ese sería para mí la aceleración promedio. Obvio que no va a ser lo mismo para ustedes porque ustedes van a tener estas más. Entonces ya seguramente va a cambiar un poco la aceleración promedio. Se va a ir acercando a 2, que es lo que se busca, ¿no? Bueno, para yo calcular el error absoluto, en este caso, tengo que restar lo que me salió en 3 menos lo que me salió en 4. En este caso, 1.95 menos 1.92. Y me daría 0.03. Ah, perfecto. Hago lo mismo acá. 101.89 menos 1.92. Menos 0.03. Pero como vemos, tenemos solamente que encontrar el valor absoluto. El valor absoluto significa que si es negativo, lo vuelvo positivo. Sería lo mismo, ¿no? 0.03. ¿Ya? Para yo encontrar el error relativo, tengo que dividir lo que hay en 5 dividido 4. Para ello busco 0.03 dividido 1.92. Y me da 0.015, ¿no? Y seguramente va a dar lo mismo acá. Finalmente, para hallar el error porcentual, multiplico lo que está en 6 por 100. 1.56, ¿no? Y ahí estaría llenando yo mi tablita. ¿Alguien tiene una duda con esto? Que me pregunte, porque después preguntan en el grupo para que se les explique mejor. Esto es aplicar la teoría de errores simplemente, ¿ya? No les va a salir lo mismo que a mí acá, porque ustedes van a agregar esto, ¿ya? Y con esto, la aceleración promedio va a variar. Si varía la aceleración promedio, va a variar todo, ¿ya? Así que esto es solamente una pequeña muestra. Esto para que no se equivoque. Aquí está especificado, ¿no? La aceleración promedio es la suma de los 4 dividido entre 4. El error absoluto es lo que te salió en 3, aquí dice número 3, menos lo que salió en 4. Y estas barritas son valor absoluto. El error relativo dividido lo que me salió en 5, o sea, lo que me salió acá, entre esto de acá. Todo marcado. Finalmente, ya saben, escribimos una conclusión. ¿Ya? A ver, un ratito quiero ver una cosa. El simulador yo se los voy a pasar. Entonces de aquí van a sacar los modos. A ver.
Yo sé que son varios en el curso, pero estoy viendo que, bueno, los 7 que vienen son los únicos que presentan, ¿ya? Si conocen a sus compañeros, no sé qué están haciendo, la verdad que el laboratorio en parte también es obligatorio. Son 20 personas y solamente completan 7. Bueno, de hecho es un buen número, ¿no? Siempre es menos. Ahí están los 7, perfecto. Ya. Esto es nota ya para su, es parte de nota de su materia de física. A ver, vamos a hablar una cosita antes. Ya un poquito más, sí. Vamos a hablar una cosita antes. ¿Ya? Bueno, lo voy a parar acá. Esto lo va a ir.